¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y llegó el día en que parece que el dólar soja se confirma que no funciona. Este miércoles los negocios fueron casi nulos, por no decir nulos. Tengamos en cuenta varias cosas, pero antes que la soja está el trigo. Hoy el gobierno decidió patear para adelante por un año más los embarques de trigo. Estaban hasta el 31 de julio del 2023 y ahora se pasan al 31 de julio del 2024. Es decir, ya están legislando, por supuesto, sin tener en cuenta que hay una posibilidad de un cambio de gobierno. Lo podrían haber hecho hasta el 31 de diciembre del 2023 para no dejarle las manos atadas al futuro presidente. Pero no, evidentemente hay intereses que se priorizan mucho más, porque si el objetivo es solamente cuidar el mercado interno, se supone que en diciembre, enero, febrero y marzo próximos ya va a haber trigo de la nueva cosecha. Pero la idea es acomodar las cosas imposibles de acomodar en serio porque ya el desastre que han hecho es tan grande que cada cosa o cada parche que ponen las empeoran. Pero bueno, con esa idea las corrieron hasta el 31 de julio del 2024 para que los exportadores participen lo menos posible del mercado y le dejen para que la industria molinera no tenga que pagar precios muy altos por el trigo, más altos de los que está pagando, no haya competencia, los exportadores siguen comprando lo que puedan, pero la realidad es que el desaguisado que han hecho con el mercado del trigo va a ser difícil de arreglar porque cuando el nuevo gobierno llegue, si es que hay un nuevo gobierno, en diciembre del 2023, se va a encontrar con los derechos de exportación ya cobrados y con que los embarques están roleados hasta julio del 2023, perdón, del 2024, ¿no? Un tema. ¿Cuánto trigo queda por negociar? Bueno, si descontamos a una producción de 12 millones y medio, lo que se llevó ya la industria molinera y lo que se llevó la exportación, alrededor de 6 millones la exportación y un poco más de 2.300.000 la industria molinera, estamos hablando de 8.300.000 toneladas. Si la cosecha fue de 12,5, quedan 4.200.000 toneladas. Y eso es lo que le hace falta a la industria molinera para llegar sin problemas a la nueva campaña. Por lo tanto, las posibilidades de que esto se modifique no existen. El trigo va a seguir firme en la medida que los productores se resistan a venderlo, pero no hay competencia en el mercado por el precio. Veremos qué pasa en las próximas semanas. En el maíz puede pasar algo parecido. Una cosecha de 32 millones de toneladas deja poco maíz para, en el concepto del gobierno, se pueda exportar, protegiendo, como ellos dicen, el mercado interno. Así que cuidado. Si bien hay habilitado un cupo de 20, los exportadores tienen declarados alrededor de 11 y medio y no declaran más porque saben que les va a ser muy difícil conseguir la mercadería y el gobierno tampoco se preocupa demasiado. Por eso yo digo, alentar las expectativas de un dólar maíz no lo veo, no lo veo. Hasta ahora hay vendidos de maíz alrededor de 10 millones de toneladas, que es lo que la exportación ha comprado. Claro, eso es lo que ha comprado. Pero hasta ahora se cosecharon 4 millones y medio con rendimientos muy bajos. Todavía le falta a la exportación recibir mucho del maíz que ha comprado. Complicado el panorama, pero seguramente el gobierno irá en ayuda con una diferencia que siempre se las explico respecto al trigo. El trigo, la competencia puede ser entre exportación y molinería. El maíz, la competencia es entre la exportación y muchos sectores del consumo interno que necesita el maíz. Y si no está la exportación, que de hecho no va a estar mucho tiempo presente en el mercado interno, están esos sectores del consumo de maíz que necesitan el maíz. Y ahora vamos a la soja. Yo les decía, no funcionó hoy el dólar soja, prácticamente no se liquidó nada. Y es posible que sea consecuencia de que no hay soja, masa, Sergio. De una producción de 23 millones de toneladas, según el cálculo de la Bolsa de Rosario, solo se han cosechado hasta ahora 1,5 millones. Entonces, ¿qué soja querés que vendan los productores? Es imposible que te vendan soja para aprovechar este dólar que supuestamente los beneficia según el criterio que te hicieron ver y que vos quisiste creer. No hay soja, y a lo mejor aparece el mayo,
porque es cierto que los que liquidan al dólar soja, alrededor de 1.000 millones de dólares llevan liquidados, tienen tiempo hasta el 31 de mayo para comprar la mercadería. Pero fíjense que hoy nadie o prácticamente nadie liquidó. Ya no es no se vendió soja, no liquidaron. Se asustaron los muchachos, parece. Y claro, es que no hay soja. Y la poca que hay, mucha está comprometida. La exportación y la industria tienen compradas ya alrededor de 6,5 millones de toneladas. Y después hay mucho que va a alquileres, mucho que va a canjes. La gran pregunta es, ¿habrá soja para todos? Mm. Y a Massa, y alguien me lo hizo ver hoy, le hicieron el cuento del rey desnudo. ¿Conocen el cuento del rey desnudo? Seguramente que sí, ¿no? Había un rey, muy ególatra, el señor parecía, al que le hicieron creer que había unos sastres que le iban a confeccionar con las mejores telas del mundo el traje más bonito del mundo y que todo el mundo lo iba a admirar por ese traje. Que el traje tenía una particularidad, que los únicos que no lo iban a ver eran quienes tenían la condición de hijo ilegítimo. Llegaron los sastres, le prometieron al rey que le iban a confeccionar el traje, le tomaron las medidas, el rey pagó por anticipado un montón de dinero por ese traje y los sastres se fueron. Al poco tiempo el rey mandó a sus lacayos a controlar a ver qué le estaban haciendo con el dinero y su traje. Por supuesto, los lacayos sabían que si no veían el traje, se convertían para el pueblo en hijos ilegítimos, porque esa era la condición particular que tenían los sastres y el traje que le estaban confeccionando. Entonces, vieron a los sastres que hacían mímica, pero no vieron ni las telas ni el traje. Claro, nadie quería ser hijo ilegítimo en ese entonces y fueron al rey y le dijeron que el traje estaba quedando hermoso. Llegó el momento en que los sastres le entregaron el traje, nada, al rey, y el rey tampoco lo vio, pero conociendo la característica de la tela y el traje, no se animó a decir que no lo veía, sino que hizo toda la mímica que se lo probaba, los sastres le decían que le quedaba bien, los lacayos le decían que le quedaba bien, y el rey estaba contento con ese traje que él no veía. Y llegó el día de la fiesta en el pueblo y salió a saludar al pueblo. Y se paseaba por entre los habitantes del pueblo. Y el pueblo sabía la historia del traje y por lo tanto tampoco se animó a decir que el rey no llevaba nada puesto. Hasta que un chico apareció y dijo, el rey está desnudo. Y el murmullo creció y ahí todo el pueblo se animó a decir y a reírse del rey porque el rey efectivamente estaba desnudo. No tenía traje. El rey mandó enseguida a buscar a los sastres estafadores y los sastres estafadores ya no estaban. Se habían ido seguramente a timar a otro rey. ¿Y por qué lo comparo con esto a Sergio Massa? Porque a Massa alguien le hizo creer el año pasado que el dólar soja era la solución para todos sus problemas. Y en mayo del año pasado más o menos funcionó, porque le adelantaron recursos, porque había soja guardada, había soja cosechada. Entonces quienes le adelantaron los recursos y le hicieron entender que el dólar soja era fantástico, volvieron en diciembre y le dijeron, vamos de nuevo con el dólar soja. Y funcionó menos, pero funcionó porque todavía había soja. Y llegamos ahora. Y Massa y los sastres siguieron trabajando por un nuevo dólar soja y lo lograron. Solo que esta vez el rey quedó desnudo, porque hubo alguien con un poder superior al rey que decidió que no iba a haber soja. Y ese es el clima, o ese fue el clima. Nadie preveía que no iba a haber soja. Es más, la experiencia, como lo hemos hablado montones de veces, viene mostrando que aún con las peores políticas, los productores en la Argentina producen. Y entonces el clima hizo lo que ellos nunca se animaron a hacer, que fue dejar de producir.
Y hoy por más dólar soja que haya, por más dólar trigo que haya, por más dólar maíz que haya, por más programa de incremento exportador que invente Valijo y los secuaces que están en la Secretaría de Agricultura con él, no hay forma porque no hay mercadería, muchachos. No fue voluntad de los productores que esto ocurriera, fue una voluntad divina, si quieren, del clima. Y contra eso no pudieron. Y entonces eso les da a los productores agropecuarios una oportunidad histórica. Ellos nunca se animaron a frenar la producción. Esta vez tampoco fueron ellos, fue el clima que les jugó una mala pasada. Y ellos son los perjudicados, pero pueden también verse beneficiados si aprovechan esta situación para hacerse valer, porque nunca como ahora queda en evidencia la importancia del trabajo de los productores agropecuarios en el campo. Los de trigo, los del maíz, los de la soja, todos, los de las carnes, todos. La seca los golpeó a todos, nos golpea a todos los argentinos, eso no cabe duda. Pero siempre hay sastres, ¿eh? Esos que le fueron a vender a Massa la historia. Massa la compró, pero ahora se da cuenta que la historia no le sirve. Y los mismos sastres hoy le dijeron, Sergio, ¿sabes qué pasa? Los gringos no nos venden, pero además no hay. Entonces no podemos seguirte liquidando algo que no tiene la garantía de antes. Y la garantía de antes la ponían los gringos, los productores. Ojalá nos demos cuenta y ojalá los productores sepan aprovechar esta oportunidad. Me parece que hay muchos que les gusta seguir durmiendo con el enemigo. Y lo más grave es que se supone que son dirigentes del sector. Pero aparte de eso, yo creo que los productores van a tomar conciencia. Porque ahora, insisto, la seca nos pega a todos. Ahí veo que está la industria aceitera diciendo que va a suspender gente, que van a adelantar vacaciones. Y sí, muchachos, y sí, ahora nos pega a todos. A algunos más que a otros, a los productores, a nosotros, los mortales comunes. Otros van a seguir disfrutando de los privilegios de estar cerca del poder, porque van a seguir manejando la billetera de los productores. Esperemos que en la Argentina se acaben los reyes ignorantes, los reyes incapaces, los reyes que no conocen el sector y quieren manejarlo, los reyes corruptos. Y esperemos que todos entendamos esta realidad. Acá no hay nenes de pecho, en ningún caso. No hay ese nene inocente que va a decir el rey está desnudo. Todo es gente que defiende sus intereses. Claro, algunos los hacen a costa de otros. Y esa no es la mejor forma. Ojalá se entienda. Hasta mañana.